Mire, hoy quiero enseñarles, ¿sabe qué? El Señor me venía trayendo nuevamente esta palabra y de repente en la madrugada tuve un sueño y el Señor me hablaba nuevamente y me decía casas generacionales, ¿sí? Por eso es que la palabra se llama casa generacionales. Mire, yo quiero que pueda ir ahora le digo que San Mateos capítulo 12, versículo 25 dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Otra vez se lo leo. Jesús dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. San Lucas 11, 17 dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae, ¿sí? Ahora, en el libro de Mateos, capítulo 12, versículo 44, la versión Jubileo dice: entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y adornada. Me volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y adornada. La versión Dios habla hoy dice: regresaré a mi casa de donde salí. Cuando regresa encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. La NTV dice, entonces dice: volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Y el versículo 45 de Mateo 12, 44 dice: entonces el Espíritu busca a otros 7 espíritus malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Entonces esa persona queda peor que antes. Se lo vuelvo a leer. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí, y entonces esa persona queda peor que antes, ¿sí? Ahora, hoy quiero hablarles de la casa. Y cuando hablo de casa, no hablo de un edificio, no hablo de 4 paredes, ¿sí? Sino que hoy quiero llevarlos a la casa que formamos como familia, a la casa espiritual que tiene cada uno, si nosotros somos casa del Espíritu Santo. Mire, casa en el hebreo significa la palabra bait, que significa casa, está asociada con la letra bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo y primera letra de la Torá. En la palabra Bereshit, que es en el comienzo, que significa, tradicionalmente esto se entendió como el creador que creó al principio una casa, que quiere decir Bait, en donde puso su creación. Amén. La palabra sebo en el hebreo no es meramente una casa construida con materiales de construcción en donde vive una persona o familia. Es mucho más que eso. Cuando en el hebreo se lee la casa de tal persona o de otra, esto se está refiriendo a la familia, ¿sí? Cuando hablamos de casa, cuando el Creador, cuando Dios habla de casa, habla de familia y habla de generaciones, ¿sí? Así cuando dice también, entra tú y toda tu casa en el arca que se encuentra en Génesis 7:1,
o vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. Génesis capítulo 12, versículo 1, se está refiriendo a la familia, ¿sí? Isaías 2:5 dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos en la luz de Jehová, ¿sí? Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos en la luz de Jehová. Habla de casa, habla de generaciones. Cuando Dios dice en la palabra, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, habla de casas generacionales, ¿sí? Y sabe que muchas veces uno tiene distintas casas, distintas familias, y a veces se levantan distintas situaciones sobre las familias que uno comienza realmente a identificar patrones quizás con la casa del abuelo, con la casa de la abuela, con la casa del padre, con la casa de la madre, y muchas veces se repiten patrones, se repiten ciclos, se repiten maldiciones, se repiten un montón de cosas, ¿sí? Entonces, el versículo 43 de Mateo dice que el espíritu maligno era el que estaba en la casa. ¿Sabe que algo maligno, el espíritu maligno, significa algo impuro? También significa lujuria, significa también algo demoníaco y algo inmundo, ¿sí? Entonces, dice que andaba por lugares secos. La palabra dice que la casa, dice que antes habitaban estos espíritus. Luego dice la palabra que vino sobre la casa, vino Jehová, aceptaron quizás a Cristo en su corazón. Y dice que la casa comenzó a ser ordenada. Pero luego algo pasó sobre esa casa, que la casa se comenzó a quedar barrida, ordenada, pero estaba vacía. Y recuerde que cuando también acá el versículo habla de casa, habla de hombre. Cuando hablamos de hombre, hablamos de familia, ¿sí? Entonces dice que andaba por lugares secos buscando reposo y no lo hallaba. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Dice que era su casa. Dice que esa casa, ese hombre, esa familia, él los recordaba como su casa. Él los recordaba como su posición. Él los recordaba como algo que él tenía el lugar para establecer un lugar de gobierno, de autoridad, para establecer ciclos destructivos, maldiciones, iniquidades y montones de cosas más, ¿sí? Ahora, esto que tiene que ver ¿a qué nos tiene que llevar a pensar de cómo estábamos antes? Quizás antes, si vos comenzás a recordar la vida de tus abuelos o quizás antes te encontrabas con estados de vicios, quizás tu familia con estados de borracheras, personas mentirosas, familias celosas, personas violentas, hogares depresivos, hogares que quizás con distintas situaciones, quizás tenían rechazos, orfandades, alguien que había sufrido abusos, rencores, adictos quizás a pornografías, a juegos, a un montón de cosas. Entonces, cuando hablamos de casa, podemos decir que la casa puede estar en Jehová habitando o la casa puede estar en tinieblas habitando. Entonces, cuando la casa habita en tinieblas, es una casa generacional que continuamente va a ser atacado por distintos espíritus, donde habrá un hombre fuerte gobernando, estableciendo sus leyes, estableciendo su dinámica de patrones, de ciclos, quizás de un montón de cosas más, de lenguaje, de pensamiento. Ahora dice, el espíritu que cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Qué nos habla esto? Que Cristo ya había limpiado la casa. Dice que había limpiado el alma, el cuerpo y el espíritu, ¿sí? Pero algo pasó, algo comenzó a pasar sobre esa casa. Porque dice que el espíritu entró nuevamente, ¿sí? Entonces vemos que el alma, que el cuerpo y el espíritu estaba debilitado en Dios. Dice que la casa estaba realmente debilitada, estaba en un ámbito espiritual debilitado.
pero dice que observa su casa y estaba vacía. ¿Cómo estaba? Vacía. Y cuando hablo de vacío, no habla que le faltaba muebles. Recuerden que le estoy hablando de familia, le estoy hablando del lugar espiritual donde habitamos como familia. ¿Qué quiere decir vacío? Que el vacío es la ausencia de Dios. El vacío es la ley del vacío, es el ámbito espiritual, que quiere decir ausencia de luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Cristo es la luz, ¿sí? Entonces, cuando hay ausencia de luz, hay vacío. Cuando hay vacío, hay ausencia de Dios, pero hay presencia de tinieblas. Hay una carga de tinieblas que está habitando esa casa. Ahora, dice que estaba barrida y adornada. Barrida significa una acción de barrer polvo, basura o desperdicio que se arrastran al barrer. Adornada también simbolizan dones, talentos y palabra. ¿Qué quiere decir esto? Pastora, ¿la casa puede estar en tinieblas si la casa tiene dones, talentos y palabra? Sí. Porque ustedes pueden tener, o yo puedo tener muy lindos dones, muy lindos talentos, puedo tener palabra profética, pero si hay ausencia de luz y hay ausencia de Dios, es una casa que solamente está adornada, pero no habita Dios. ¿Me entiende? Entonces muchas veces la persona cree que por tener dones, talentos y palabra es una persona que está bien. Pero si tu comportamiento está fuera de la palabra de Dios y estás viviendo ciclos destructivos y estás viviendo maldiciones o está bajo maldición tu casa, eso habla que hay una ausencia de vida, que hay una ausencia de luz, que hay una ausencia de Dios. ¿Me va entendiendo? Ahora, ¿por qué el espíritu inmundo o maligno pudo entrar a su casa? ¿O por qué la reconoce como su casa? Primero, entró a su casa porque la puerta estaba abierta, dice la palabra. Recuerden que la palabra nos enseña que somos puertas eternas, ¿sí? Esta puerta eterna, esta casa espiritual puede estar abierta para el Mesías, para que todos los días el Espíritu Santo me ministre del corazón de Dios, me ministre de la palabra y haya una relación continua. Entonces soy una puerta eterna abierta al Mesías. Pero si yo soy una puerta cerrada al Mesías, soy una puerta abierta para que la opresión del inframundo, para que la opresión de las tinieblas, para que la opresión de muchísimas cosas vengan sobre mi hogar, ataquen a mi hogar y se establezcan sobre mi hogar, ¿sí? ¿Me va entendiendo lo que es una puerta espiritual? Ahora, segundo, la reconoce porque había vacío, había ausencia de luz. ¿Qué nos enseña? Como le decía, que por más que tenga dones, talentos, palabras, hay ausencia de Dios, ¿sí? Entonces, por más que el Espíritu Santo haya barrido, haya sacado la basura, haya sacado el desperdicio, pero si la puerta está abierta para que entre las tinieblas, tarde o temprano la casa se vuelve a ensuciar. Tarde o temprano la casa vuelve a ser oprimida. Tarde o temprano la casa vuelve a ser dividida. Por eso en la palabra, cuando uno ministra liberación, lo primero que le decimos es que resguarde su vida espiritual, es que resguarde su manera pensante, es que resguarde su corazón, porque siempre van a haber ataques. Pablo algo que decía, todos los días renueven el espíritu de su mente, porque el día que el espíritu de su mente no esté renovado conforme a la palabra de Dios, van a haber pensamientos que van a querer producir cautividades, fragmentaciones o van a establecer fortalezas mentales. Entonces, cuando hay pensamientos de tiniebla, pueden haber pensamientos de muerte, de rechazo, de violencia, de celo, quizás pensamientos que sentís que nadie te ama o que siempre vas a vivir de esta manera, o pensamientos de enfermedad, de montones de cosas por causa de que la puerta está abierta y que no hay una renovación.
Entonces, recuerde que cuando le hablo de renovación, hablo de que todos los días la palabra por el poder del Espíritu Santo me renueva y me lleva al origen del Mesías, me lleva al origen de la palabra para que todos los días se vaya formando sobre mi vida y vaya haciendo de mí una persona íntegra conforme a la palabra de Dios. Amén. Ahora, cuando hablamos de vacío, también hablamos de alguien. Hablamos de alguien ocioso, sin ocupación, alguien con abismos, con faltas de carencias, ausencia de alguna cosa, que es ausencia de Dios. Significa también alguien sin diseño, alguien sin fruto, alguien sin propósito, alguien cargado de tiniebla. Eso también es vacío. Amén. Alguien que se encuentra ocioso, alguien que ya no tiene más ganas de orar, alguien que no tiene una relación con Dios, alguien que solamente vive solamente de escuchar palabra, pero no produce el fruto de la palabra o no camina conforme a la palabra. También es alguien que se encuentra en los estados de vacío. Alguien con puertas abiertas tiende a repetir ciclos destructivos sobre su vida, ciclos que muchas veces vienen con enfermedades, con escasez, con miserias, con estados depresivos, con estados de ansiedades, con ataques de pánico. Esos son ciclos destructivos. Amén. Quizás usted el año pasado, en febrero, quizás vivió una situación, quizás se quedó sin trabajo. Y usted hoy, en febrero, vuelve a decir: pastora, ¿sabe que me quedé sin trabajo? Lo mismo que me pasó el año pasado, ahora me vuelve a pasar. No entiendo qué está pasando. Eso es un ciclo destructivo. Eso es un ciclo que se vuelve a repetir en cierto mes, en ciertos años, ¿sí? Entonces muchas veces se repiten ciclos. O quizás en ciertos meses usted dice: ¿sabe que cada año en cierto mes viene algo sobre mi matrimonio, algo se levantó, algo comenzó a dividir, algo comenzó a pasar? Ciclos destructivos, ciclos que están preparados para establecerse, pero cada vez que esos ciclos se repiten sobre los hogares, son ciclos que se engrosan, son ciclos que se fortalecen, son ciclos que van en aumento con violencia, con decretos, con enfermedades. Por eso uno tiene que estar metido en la palabra y debe de ser lúcido en la palabra. ¿Para qué? Para poder identificar esos ciclos destructivos que vienen a invadir tu casa generacional. No tan solamente para que seas afectado tu vida, sino para que sea afectada tu familia, tus hijos, tus generaciones. Amén. Entonces, uno puede decir que es libre al instante de los espíritus, pero a muchos les cuesta mantenerse en la libertad de Dios. Amén. Yo creo que en todos hemos pasado, o todos pasan muchas veces por la liberación, ¿verdad? Pero muchas veces cuesta poder mantenerse en ese estado de libertad. Entonces también cuando hablamos de casa, hablamos de generaciones. Cuando hablo de casa, hablo de mis hijos, hablo de mis nietos, hablo de mis bisnietos. Todavía no tengo nada de eso, solamente tengo hijos, ¿sí? Pero habla de generaciones. Entonces, de acuerdo a cómo esté hoy, puede afectar para bien a mis hijos o para mal. Y puede afectar las generaciones que vendrán sobre mis nietos y mis bisnietos para bien o para mal. De acuerdo a lo que yo viva, de acuerdo a decisiones o al modelo de vida que elijo escoger y elijo caminar y vivir, puede establecerse sobre mi familia. Entonces ahí cuando uno tiene que entender de que debemos velar en la palabra, debemos velar en el Espíritu de Dios para ser personas lúcidas, para que cuando vengan diseños distorsionados, uno no los meta como creencia, uno no los meta como verdades, uno no los meta como doctrinas, sino al contrario, podamos quebrantar y desarraigar aquellas cosas que muchas veces se establecen sobre la vida. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Ahora, cuando hablamos de casa, le decía que hablamos de casa generacional, ¿sí? Usted es una casa generacional. Diga conmigo: yo soy una casa
generacional. ¿Sí? Mire, Elí, encontramos con el sacerdote Elí. Elí fue nombrado y levantado como sacerdote, como ministro. Muchos años él estuvo ministrando al pueblo. Muchos años él estuvo como sacerdote. Pero algo que pasó sobre el sacerdote Elí, que no supo mantener la puerta cerrada a sus generaciones. Encontramos que sus hijos tenían tantas puertas abiertas que dice la palabra que Dios lo consideraba como los hijos de los Nefilín, ¿sí? Los nefilines, ¿sí?, eran los ángeles caídos, la rebelión de Dios. Eran aquellos que se habían rebelado en contra de Dios. Y era tanto la maldad que tenían los hijos de Elí, ¿sí?, que dice la palabra que Dios los consideraba como los nefilines que estaban en la casa generacional. Entonces algo pasaba sobre los hijos de Elí. ¿Qué pasaba? Que los hijos de Elí no tenían el lenguaje de Elí, no tenían el lenguaje del Mesías, no tenían la forma y el carácter del Mesías. Lo que podría haber formado Elí, no lo supo formar sobre los hijos, o quizás lo intentó, pero era tanta la rebeldía que él como padre no supo mantenerse sobre el hogar, sobre la familia. Entonces los hijos no tenían el carácter, no tenían el carácter de la palabra, no tenían el carácter de la vida, no tenían el carácter de la luz. Cuando hablo de vida y hablo de luz, hablo de Cristo. Recuerde que la palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Habla de Cristo, habla del Mesías, ¿sí? Entonces, ellos eran hijos de tiniebla, una generación Icabod, dice la palabra. Era una generación sin gloria. Mire, dice la palabra que el pueblo estaba cansado de los hijos de Elí. Estaban cansados de sus maldades, estaban cansados de sus rebeliones, estaban cansados de que cada vez que venían a la casa, al templo, ellos se robaban o sacaban del altar, de las ofrendas. Eran realmente inmundos delante de Dios, por decir de esa manera. Era tanto el pecado, era tanta la aberración que tenían ellos, que Dios los había desechado. Pero Elí, el sacerdote, que debía velar no tan solamente por una ciudad, un pueblo, una nación, que debía velar por las puertas del templo, no tan solamente, lamentablemente no lo pudo hacer, no pudo establecer una generación para el Mesías, para que siguiera el sacerdocio sobre los hijos, sino que no pudo mantener la casa generacional. Dice que la gente vino y Elí le dice a los hijos: hijos míos, ¿qué es lo que anda diciendo el pueblo de ustedes? Eso es todo. No le llamó la atención, no le dijo: bueno, vengan acá, vamos a arreglar cuentas, vamos a ir y vamos a pedirle perdón a Dios por todo lo que están haciendo. Se están portando mal, están fornicando, se están metiendo con las mujeres ajenas, están robando del altar, están saqueando las ofrendas, están realmente haciendo aberraciones delante de Dios, y esto está pesando. Así que vamos a ir y nos vamos a levantar, vamos a presentar nuestras ofrendas a Dios y vamos a pedir perdón. No pasó eso. Él solo le dijo: hijos míos, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que dice el pueblo de ustedes? Entonces Dios se había hastiado. Por eso tuvo que levantar a un Samuel. Tuvo que levantar una casa generacional para que mantuviera el servicio, la enseñanza, la palabra profética, la verdad, la luz sobre el pueblo. Entonces a veces queremos mantener la palabra, pero como padres quizás no estamos funcionando a la manera de Cristo sobre el hogar. Entonces dice la palabra que esta generación fue una generación Icabod, sin gloria, sin palabra, sin presencia de Dios. Era una generación vacía, era una generación cautiva, era una generación de tinieblas, era una generación demoníaca. Eso es lo que dice las Escrituras, una generación sin gloria. Después nos encontramos como David. David era el elegido de Dios, ¿sí? ¿Por qué era el elegido de Dios? Porque David, más allá de que se las mandó un montón de veces,
Él se humillaba en la presencia de Dios, reconocía sus pecados, ¿sí? Y algo que le dijo David a Dios: mira, Señor, sácame todo lo que quieras, pero no me saques tu presencia, no me apartes de tu presencia, porque él sabía que cuando no estaba en la presencia de Dios, era un hombre común y corriente. No tan solamente era un hombre común y corriente, era una puerta abierta para los enemigos, era una puerta abierta para las tinieblas, era una puerta abierta para que vinieran y le hicieran guerra. Si usted quiere conocer la historia de David, vaya a los libros de Reyes, a los libros de los Salmos, habla mucho sobre David, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasó sobre David también? Porque cuando nos metemos en la historia de David, nos encontramos que David no funcionó realmente bien como padre, ¿sí? No supo mantener las puertas cerradas. Él había sido, dice la palabra de Dios, que David había sido gestado en adulterio. Por eso cuando va el sacerdote Samuel a buscar a la casa a David, no lo encontraba. ¿Dónde estaba David? David estaba en el campo, allá cuidando las ovejas, ¿sí? No lo tenían en cuenta. ¿Por qué? Porque él había sido gestado en adulterio. Vemos una puerta abierta generacional de pecado que no tan solamente había afectado el nacimiento de David, sino que también estaba afectando sus familias, porque David cae en adulterio, porque sus hijos también repiten adulterio. Dice que él repite el mismo ciclo cuando se mete con la mujer casada. Dice que esa mujer queda embarazada, pero la palabra dice que el niño muere. Luego uno de sus hijos, Amnón, dice que toma a su hija Tamara, Amnón era el hijo de David, Tamara era la hija de David. Pero Amnón, dice la palabra, que toma, ¿sí?, a su hermana y la viola. Vemos una puerta abierta, vemos abusos, vemos ciclos que se vuelven a repetir, ¿sí? Entonces, pero como él no había actuado, como él realmente no se había hecho cargo de la violación, de las situaciones que estaban viviendo como familia, lo único que hizo fue como esconder las cosas para que el pueblo no se enterara, para que más o menos la casa se mantuviera un poquito ordenada. Pero Absalón no se lo perdonó. Por eso encontramos a un Absalón rebelde. Por eso encontramos a un Absalón que se levanta en contra del padre. Un Absalón que comienza a gestar odio, que comienza a gestar la bronca, que comienza a gestar el rechazo por su padre. Entonces dice que sobre su mente comienza a idear un plan. ¿Y cuál era el plan que tenía Absalón? De asesinar a su hermano Amnón, ¿sí?, por causa de que su padre no había actuado con responsabilidades. Entonces vemos ciclos, vemos maldiciones. Las maldiciones puede ser una maldición que yo me autoimponga porque me estoy diciendo que no sirvo para nada, que soy una tonta, que esto no sirve, que siempre voy a estar así. Yo me estoy maldiciendo, yo estoy formando con mis propias palabras una maldición. Pero también las maldiciones vienen generacionales, vienen por genética, vienen por sangre, vienen por situaciones, por vivencias. Abusos que quizás vivieron sus abuelos se repiten quizás sobre su hija, después se repite sobre una nieta, después se repite sobre un bisnieto. Quizás depresiones se repiten en ciertos momentos sobre distintas personas, accidentes fatales. Y no, sabe que mi abuelito murió así, después se murió mi tío así, después se murió, me enteré que mi primo se murió así. Maldiciones, ciclos repetitivos. Casas divididas, casas donde están siendo saqueadas, oprimidas por el hombre fuerte, que muchas veces el hombre fuerte son las tinieblas. También tenemos hombres fuertes en lo natural. Usted como sacerdote puede ser el hombre fuerte de su casa, pero no ese hombre fuerte de violencia, sino ese hombre fuerte que se mantiene prendido en la palabra, que se mantiene firme en la palabra y que está velando en la palabra por sus hijos, para que el violento, para que las tinieblas no vengan a atormentar. A ver,
pero también se puede convertir en el hombre fuerte, que gesta ideas, pensamientos, diseños de las tinieblas y los trae sobre la casa. Por eso la casa es una casa disfuncional, y esa casa lo que está haciendo, provocando, formando generación disfuncional, generaciones violentas, generaciones heridas, generaciones con rechazo, generaciones oprimidas, generaciones enfermas, generaciones depresivas, niños con ansiedades, niños con ataques de pánico. ¿Qué pasó? Algo pasó en el ámbito espiritual, donde vinieron las tinieblas, donde golpearon, donde comenzaron a producir azote y comenzaron a producir no tan solamente una fragmentación en el alma, sino también una opresión en la manera pensante. Amén. Ahora, las puertas abiertas, que comenzó por algo, ¿sí? Y como no se cerraron, el Espíritu trajo a otros espíritus peores, ¿sí? Las puertas que no se mantienen cerradas y son puertas abiertas, lo que hacen los espíritus, quizás el que vino una vez sobre tu vida a afectarte, pero vos decís, no, pero ya no vino más, pero la puerta sigue abierta y no quebrantaste la iniquidad generacional, y no desarraigaron y no rompieron pactos hechiceros, pactos de sangre, pactos de violencia y montones de cosas más. Es una puerta generacional donde va el espíritu, después busca a 7 espíritus peores y vienen quizás sobre tu hija, vienen quizás sobre tus hijos, vienen quizás sobre tus nietos. ¿Me entiende? Quizás cuando niño alguien fue abusado, ¿sí? Y como ese abuso produjo un trauma, pero nunca se sanó, nunca se desarraigó, nunca la persona pudo perdonar. Cuando hablo de perdón, no hablo, pastora, pero que este desgraciado se merece el perdón. No se trata de eso. Se trata de que cuando perdonamos, abrimos las prisiones de nuestros corazones y perdonamos para ser sano. Después esa persona tendrá cuenta con Dios que arreglar. Pero ya en mi corazón ya no hay odio, ya no hay rencor, sino que permito que sea el amor de Dios, la paz de Dios, la sanidad de Dios sobre mi vida, para poder continuamente vivir en paz, vivir con la palabra, poder crecer, poder visionar, poder caminar como una persona madura, íntegra, sana, completa, con identidad. Pero ¿sabe por qué muchas veces no hay identidad sobre los hogares? Por estas cosas que no se solucionan, que no se sanan, que no se restauran, que no se trabaja, que no se confiesan. Entonces, como no se trabajan, no se confiesan, niños que crecen, niñas que fueron abusadas, se convirtieron en mujeres, ¿sí? Vivieron los mismos ciclos que quizás vivieron sus padres, sus abuelos. Y después dice, bueno, me voy a casar con alguien porque me siento sola y esta persona va a ser mi príncipe azul, así que voy a formar mi hogar tan bonito, tan lindo. Pero resulta que el príncipe azul después se convirtió en el ogro más grande, violento, o comenzaron a haber situaciones donde no pudieron complementarse como familia. Y saben que muchas veces no se complementan como familia por causa de las divisiones, de los traumas, del pasado, de cosas sin solucionar. Entonces muchas veces los espíritus se atraen. Ay, pastora, es que es el hombre de mi vida. Pasó lo mismo que yo. Pasó el rechazo, pasó un montón de cosas y nos identificamos, por eso nos juntamos. Claro, porque se atrajeron los espíritus. Se atrajeron por las heridas, por el rechazo, por la orfandad. Pero si ninguno de los dos es sano, es restaurado, es libre, es una familia generacional que tendrá vacíos, puertas abiertas para que se sigan repitiendo las maldiciones, los ciclos destructivos, los hábitos, los patrones de las tinieblas. Entonces va a ser una familia generacional de puertas del Icabod, sin gloria, sin movimientos del Mesías. ¿Me entiende? Entonces esos dos jovencitos que pasaron situaciones similares, se unieron, se juntaron, se casaron, tuvieron hijos, después los hijos crecieron.
Algo pasó después sobre las generaciones de los hijos. Uno entró en estado depresivo, uno quizás entró en pornografía, otro quizás sí fue abusado por un tío, por un abuelo, pero después algo pasó sobre el que fue abusado, comenzó a comenzar a consumir droga, alcohol. Algo pasó, pastora. Después se convirtió en alguien violento, después se quiso intentar sacarse la vida, alguien depresivo. ¿Por qué? Porque el espíritu generacional, el que una vez fue sacado, pero luego entró nuevamente sobre las generaciones, fue y buscó espíritus peores para seguir afectando la casa generacional. ¿Me entiende? Amén. Mire, es bueno poder aprender todo esto, ¿sí? Entonces, nos encontramos con familias generacionales disfuncionales. Mire, Primera de Samuel, tome agua. Primera de Samuel 30, capítulo 30, versículo 6 dice: y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado. ¿Cómo estaba el pueblo? Amargado. Cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor, su Dios. Dice que el pueblo estaba amargado. Estaba amargado porque estaba cansado de que los hijos de David hicieran tantas macanas. Andaban por la vida como eran los hijos del rey, ¿sí? Entonces se las remandaban y el pueblo estaba amargado. El pueblo quería ya apedrearlo, matarlo a David, ¿sí? Y quizás usted diga: pastora, mis hijos están así, el vecino se cansó de mi hijo, se cansó que mi hijo vaya y le apedree la casa, le rompa el vidrio, le rompa... Y viene para allá, y viene el otro por allá, todo el día queja de mis hijos, todo el día queja del otro, todo el día queja, amargura, estoy cansada de mis hijos. Yo no sé para qué tuve hijos. Claro, es una casa disfuncional, es una casa no tan solamente que maldice a sus hijos, sino que por lo que formó en sus hijos, el de afuera lo rechaza por causa de las tinieblas que cargan. Mire, Hebreos 12:15 dice: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellos muchos sean contaminados. Ahora, una puerta de amargura que no esté cerrada no tan solamente afecta la vida de uno, sino que también la de muchas generaciones. ¿Por qué? Porque la amargura ramifica hacia adentro. Si algo pasó sobre mi vida y yo me amargué tanto por lo que me hicieron, pero nunca lo solucioné, nunca lo saqué, esa amargura ramificó hacia adentro, comenzó a echar raíz sobre mi vida, echó raíz sobre mi alma, sobre mi espíritu, sobre mi corazón, en mi manera pensante. Entonces esa raíz penetró tantas las áreas, sino que también comenzó a formar asideros, costumbres y hábitos destructivos. Y a través de la amargura operan espíritus. ¿Qué espíritu operan? El enojo, la ira, los gritos, la maledicencia, las quejas, etc. Entonces, alguien con amargura produce cadenas de iniquidades. ¿Cómo comienza muchas veces la amargura? Quizás cuando era chica, no sé, vino su abuela o su mamá y la trató tan mal que usted quedó amargado. Fue creciendo con esa amargura. Después formó su hogar, su familia. Y le decís: ¿sabe qué? No te juntes con la tía Pepa. No nos vamos a juntar con el tío Clemente. Porque ese desgraciado antes vino, me amargó, entonces no nos vamos a juntar. ¿Y qué pasó? No, pasó esto y aquello. Entonces le inyectás de la amargura a tus hijos. Una situación que viviste años atrás, pero no se solucionó, ramificó hacia adentro, lo que formó hábitos destructivos, palabras, lenguajes destructivos.
Entonces hablas mal, gritas mal, te enojas. Y quizás sos una persona, pastora, yo soy quejoso, yo soy enojón, yo soy gritón. Y quizás estás de esa forma porque tus padres fueron así, tus abuelos fueron así. Y viviste y te rodeaste de esa casa generacional donde tu ámbito siempre fue amargura, enojo, frustración, gritería, malas palabras, violencia. Por eso soy así, pastora, y así voy a morir. Si vas a morir de esa forma, te puedo asegurar que vas a morir de una manera vacía, una manera sin vida, una manera donde no hay Dios, una manera donde la palabra, donde quizás tienes dones, talentos, palabras muy bonitas, pero seguís viviendo en el mismo estado de vacío, de amargura. Eso habla que seguís bajo la misma maldición del lenguaje, de la carga, del rechazo o de la orfandad que hicieron sobre tu vida, que te fragmentó, que te violentó, que te golpeó. Entonces, ¿qué te hace pensar que tenés que morir así? ¿Qué te hace pensar que tu vida tiene que repetirse de esa manera? ¿Qué te hace pensar que tu familia tiene que ser una familia dividida? ¿Qué te hace que no puedes amar a tu esposa con toda la plenitud? ¿No puedes amar a tu esposo o a tus hijos con toda la plenitud de Cristo? No, pastora, que usted no entiende. Quizás no entienda las cosas, pero Dios sí la entiende. Y Dios sí nos da la palabra para poder ser libre. Porque la palabra es espíritu, porque la palabra es poder. No es una fascinación, no es un encantamiento, no es algo bonito. No es solamente una palabra para llenar mi alma. Es una palabra que produce cambio, que produce identidad, que cambia las generaciones. Entonces, familia amada, estás a tiempo de cambiar tu casa generacional. Estás a tiempo, matrimonio, de cambiar tu casa generacional. Estás a tiempo de ser sanado, de ser restaurado, de ser liberado. Estás a tiempo de sacar esos espíritus generacionales que quizás vinieron por tu abuelo, por tu tatarabuelo, por la brujería, por los pactos, por las hechicerías, por un montón de cosas. Tenemos un Cristo que hace las cosas nuevas y buenas y excelentes. Amén. Entonces, amarguras. Pastor, es que no puedo perdonar. Vas a tener que perdonar. Porque el perdón no se trata, lo siento o no lo siento. El perdón es una determinación. Yo me determino a perdonar. Así como Cristo me perdonó, yo perdono. Porque tengo que vivir a la manera de Cristo. ¿Y cómo vive Cristo? Libre. ¿Y cómo Él los quiere? Libres. Mire, Hechos 8:23. Hechos 8:23 dice: porque veo que estás en hiel y amargura y en cadena de iniquidad. Escuche. Porque veo que estás en hiel y amargura y en cadena de iniquidad. Ahora, ¿qué es una cadena de iniquidad? Una cadena de iniquidad está formada por eslabones de pecados. ¿Sí? ¿Alguien conoce una cadena? Todos hemos tenido una cadenita o las cadenas que ponen para ir para atar a los perros o encadenar el auto, hacer algo. Todos hemos visto una cadena. Bueno, esos eslabones, usted imagínese ahora la cadenita, la cadena. Esos eslabones en el ámbito espiritual, cuando hablamos de iniquidades, hablamos de pecado. Esos eslabones están con maldiciones, enfermedades, brujerías, hechicerías, pactos de pobreza, de hechicería, pobrezas, miserias, tragedias, inmundicias, etc. Entonces, toda esa iniquidad que no se corta afecta a las casas generacionales. Por causa de espíritu que tiene la legalidad para seguir habitando. Tienen la legalidad. Pero pastora, yo acepté a Cristo en mi corazón. Sí, pero no rompiste ciclos. Pero no perdonaste. Pero seguís atado, seguís amargado, seguís frustrado, seguís atado al pasado. Está Cristo, pero no dejas que funcione Cristo a su manera, sino que tiene a Cristo, pero para que Cristo funcione a tu manera. Entonces por eso las cosas realmente no funcionan como Cristo, sino que están funcionando a tu manera conforme a tinieblas. Entonces, mire, el Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica, la casa en vano se esfuerzan. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles.
si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los valientes. Entonces, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo esforzar de poder hacer lo más bueno. Me esfuerzo por no pecar, me esfuerzo por no gritar, me esfuerzo por no levantar la mano, me esfuerzo por aquello, me esfuerzo por lo otro. Pero pastora, después algo pasa. No sirvió para nada el esfuerzo. ¿Pero por qué no sirvió el esfuerzo? ¿Saben por qué? Porque el Señor no cuida, porque el Señor no es el que está edificando. Entonces, por más que me esfuerce, la casa va a ser en vano, la casa va a ser destruida porque no le permito a Dios edificar mi casa. En vano hacen guardia los valientes, porque saben que si no está Dios edificando, si no está el ángel de Jehová sobre la casa, tarde o temprano esa casa va a ser bombardeada. Esa casa va a ser penetrada por las tinieblas, esa casa va a ser invadida. Entonces hay muchas puertas abiertas en las casas generacionales. Las puertas del pecado, las puertas de las maldiciones, las puertas de la hechicería, las puertas de la orfandad, las puertas de la muerte, las puertas de la amargura, las puertas de la pornografía, las puertas de la gula, alimentaciones desordenadas, porque muchas veces la alimentación desordenada viene por ansiedades, por rechazo, por orfandades, por un montón de cosas. La puerta desmedida al amor, al dinero, puerta a la falta del amor, puerta del orgullo, etc. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los espíritus están tan interesados a volver a tu casa? Porque saben que una casa sin propósito, una casa sin destino, una casa sin sangre del Cordero y sin presencia de Dios, donde no está el pacto establecido, es una casa donde ellos podrán poner toda su basura, porque no hay pacto. Yo puedo creer que estoy en el pacto, pero si en mi casa no está Cristo, no hay pacto, porque Cristo es el pacto. ¿Entiende? Muchas veces, no, yo estoy en el pacto de Jehová, pero me la estoy recontra, está Cristo. Si no está Cristo, no está el pacto, porque Cristo es el pacto. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué quieren volver a la casa o por qué la reconocen? Porque saben que es una casa que no tiene propósito, porque está viendo cómo están los hijos, los nietos, los bisnietos, el matrimonio. Saben que no hay destino profético. Saben que lamentablemente tarde o temprano va a haber una tragedia, van a volver a repetirse los abusos, van a haber nuevamente separación en el matrimonio, van a pasar un montón de cosas porque no están viendo el destino de la palabra, el movimiento. Saben que no hay sangre del Cordero, saben que lo que huele es a muerte. Saben que no hay presencia de Dios, porque cuando hay presencia de Dios, los demonios huyen. Amén. Entonces, una casa de tiniebla es una casa legal para que Satanás opere y ejecute todos sus diseños. ¿Cuáles son los diseños? Se convierte en un maestro para esa casa. Ahora mira a tu hermano y decirle, ¿cuál es el maestro de tu casa? Porque es así, o podemos tener al maestro que es el Mesías, o podemos tener a Satán que se convierte como el maestro caído. Ese maestro que entrena generaciones, ese maestro que viene con doctrina, con filosofías de engaño, con pensamientos, con un montón de cosas, ¿sí? Que vienen con lenguajes, sus hábitos, sus costumbres, su cultura, sus leyes y sobre todo su gobierno. Por lo tanto, esa casa tendrá la puerta abierta, donde estará conectada con el inframundo, con los abismos de la muerte. Eso hará que esa casa tenga una conciencia lamentablemente caída, que vive conforme a la mente distorsionada que te dirá que todo es lícito. Y eso usted me diga, pastora, ¿sabe que no escucho la voz de Dios? Como que no sé, yo no creo que Dios me ame, yo no quiero que Dios me hable. Eso es mentira de que Dios te habla. Pero si en tu pensamiento está el querer morirte, si en tu pensamiento está que vas a morir de esa enfermedad, que vas a morir empobrecido, que vas a morir como una persona violenta, que vas a morir gritón, que vas a morir quejoso,
que vas a morir, que nada se te da, pucha, y al final a todo se le da y a mí no se me da nada, siempre vivo así. Eso me habla de que tu oído sí está abierto. No está abierto al Mesías, pero está sí abierto a las voces del inframundo. A las voces que te dicen que sos un perdedor, a las voces que te dicen que sigas avanzando en el engaño, a las voces que te dicen que vas a morir de esa forma, que no vas a avanzar, a las voces que te dicen que sos un pobrecito, que te quedes acá, seguís llorando, total, y no avanzás. Eso me habla que mi oído está entrenado, pero para oír las enseñanzas de un maestro caído. Mi oído está habilitado para oír las voces del infierno. ¿O no le pasa a usted que por ahí está en su casa y dice, ay, está como cargado, está todo, al final está gritando y ya se puso todo, ¿cómo? Enojón, como violento, no se puede ni respirar. Bueno, me voy a la casa de mi hermano, de mi abuela, porque no se puede estar con vos ni tomando mate. ¿No le ha pasado? Y dio el portazo y se fue. Que se vaya el desgraciado, ya va a venir acá solo. Ámbitos que se perciben, ámbitos de cargas de tinieblas, ámbitos con voces que te dicen, déjalo que se vaya el desgraciado, no sirve para nada. Y te quedas ahí, vos, pibito, ¿qué me mirás? Andate al pieza. Casas generacionales afectadas por tinieblas. Y sabe que mientras usted se está ahí peleando y todo, los demonios están haciendo la porra ahí. Están haciendo fiesta, vamos que se sigan peleando, vamos que se sigan violando. Sí, decile esto a tu esposa, decile esto a tu prima, mandale a tu hijo free churro, decile aquello, lo otro. Y te llenan la cabeza de tormentos y te llenan tu boca de lenguaje de maldiciones. Entonces maldecís a tu hijo, maldecís a tu esposa, maldecís a tu esposo, maldecís a tu abuelo, a tu vecina, hasta el perro de tu vecina maldijiste porque vino y te tiró la basura. ¿Sí? Entonces, una casa que está conectada con el inframundo es una casa marcada por las tinieblas. Por eso viene el espíritu y dice, mira la casa cómo está. El loco una vez me sacó en el nombre de Jesús y ahora no está Jesús. Se hizo el agrandadito y mira ahora, está hecho pedazo. Pero déjame decirte algo. Una casa sellada, una casa que habita en el pacto de Yeshua, es una casa con diseño, es una casa con propósito, es una casa con visión, es una casa que vive en la verdad y permanece en la liberación y en la libertad del Mesías, porque mantiene sus puertas cerradas ¿a qué? A los abismos, a las doctrinas de iniquidades, a las casas que tienen se mantienen cerradas a hábitos, a patrones destructivos, porque se dejan formar, se dejan reeducar, se dejan enseñar por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, una casa que tiene resistencia. Mire, el libro de Santiago dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué dice? Y él huirá. Resistir, ¿qué significa? Hay una resistencia, hay una firmeza, hay un carácter en la roca de Cristo. Estoy firme, que por más que vengan las tinieblas, que por más que vengan los espíritus, quieran atacar, yo estoy resistiendo porque me estoy manteniendo conectada con el Mesías, porque hay puertas eternas, porque hay diseño, porque hay propósito, porque hay visión. Entonces, como estoy conectada, estoy resistiendo para que cuando quieran venir las tinieblas, los voy a sacar a patada, porque los sé, porque los reconozco, porque mis sentidos espirituales están activos. Entonces las tinieblas no pueden penetrar. Por eso dice, resistir al diablo y él huirá. Se va. Toma tu maleta, Satanás. En el campo la llevaron y la cantaban. Tremendo. Algunos metros tan locos los de Plotina, pero estábamos ahí. Entonces, una casa que resiste con las puertas cerradas a Satanás, a los demonios, a los espíritus, ¿sí? No podrán entrar. No podrán tocar a tus hijos. No podrán tocar a tus nietos.
No podrán tocar tu bisnieto porque es una generación marcada que está en el pacto, que está en Cristo, que está en la roca. Porque van a oler, porque van a cuando entren los demonios y no, acá no podemos entrar. ¿Por qué? Porque hay sangre, porque hay pacto, porque hay resurrección, porque acá no hay muerte. No podemos entrar, está Cristo sobre esta casa. Entonces los demonios saben cuando hay presencia del Mesías, saben cuando hay pactos en las puertas de la casa. Entonces si tu casa está bajo el pacto, eso hará que los enemigos retrocedan, porque es una casa conectada al Mesías, es una casa que tiene las puertas de la eterna solamente abierta al Rey de Gloria. Solamente habitará el Padre y habrá en esa casa enseñanza del Maestro, enseñanza de Yeshua, porque por esa casa hará una casa que tendrá la conciencia elevada, una conciencia con palabra, una conciencia con visión, una conciencia íntegra. Entonces vas a vivir bajo las leyes de la palabra de Dios. Entonces todo el diseño de Dios, la palabra dice que tiene pensamientos de bien y no de mal, planes de bienestar y no de calamidad. Eso me habla que lo que Dios tiene para mí, lo que Dios tiene para nuestra casa generacional es bueno, es extraordinario, es una casa de victoria, es una casa de propósito, es una casa que vivirá en un movimiento de gloria, en un movimiento de victoria. Entonces el Padre te está diciendo, familia amada, levántate por tu casa generacional, atrévete a confrontar, atrévete a quebrantar las maldiciones, las iniquidades, los ciclos. No esperes que el otro se levante, hacelo vos por tu vida, hacelo vos por tus hijos, hacelo vos por tus generaciones, y vas a ver cómo Satanás va a salir corriendo y nunca más podrá entrar la basura sobre tu casa, porque llegó el momento de sacar la basura sobre la casa. Llegó el momento de que las puertas generacionales están establecidas en la roca que es Cristo Jesús. Esa es la victoria que Dios tiene para nosotros, familia amada. Casas establecidas en el Mesías. Casas, yo quiero que pasen los chicos, casas establecidas en Yahweh. Algo que dijo Josué, me apasiona mucho la vida de Josué. Un día confrontó al pueblo y les dijo, yo no sé qué van a hacer ustedes. Si van a derribar a sus baales, van a dejar de doblar sus rodillas a la idolatría, a la hechicería. Yo no sé qué ustedes van a hacer. Pero les puedo asegurar algo, dijo Josué, que yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que cueste, no importa lo que pase, no importa lo que hagan ustedes, pero yo y mi casa sí vamos a servir a Jehová. Mi casa es generacional, será una casa de pacto, será una casa de victoria, será una casa conforme al corazón del Eterno, porque es una casa que marca diferencia, es una casa que está viviendo en la verdad de Yeshua. Familia, llegó el momento de marcar la diferencia. No, pastora, no puedo. Sí podés. No, pastora, es que me diagnosticaron. Yo no sé qué te diagnosticaron, pero la última palabra la tiene Dios. No, pastora, es que yo fui y me tiraron el tarot, las cartas y me dijeron, yo no sé qué te dijo la bruja y el hechicero, pero la palabra de Dios es más fuerte y más poderosa. La palabra es como la espada que atraviesa. La palabra puede arreglar, la palabra puede quebrantar y desarraigar todo. Pero la sangre del Mesías puede redimir pasado, presente y futuro. Y es lo que Dios está haciendo. Está redimiendo las casas generacionales. No importa lo que te ha costado tantos años. Hoy Dios te ha dado una hoja en blanco. ¿Y qué vas a hacer con esa hoja? ¿Vas a anotar un día más? Estoy cansado, estoy así. O vas a decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y vas a decir en tu casa, en tu historia de vida, en esa hoja, hoy sí puedo. Hoy voy a cambiar, porque me determino a salir de las tinieblas. Porque extiendo mi mano hacia el Mesías y sé que si el Mesías me toma fuertemente, nada podrá tocarme, nada podrá dañarme. Yo quiero que se pueda poner de pies.